Hola, ¿qué tal, amables amigos? Una vez más les saluda su servidor Miguel Rodríguez Cerda desde el Centro de Transmisión de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, México. En esta ocasión le presentaremos como cada semana el más acertado análisis y las críticas más certeras de nuestros analistas políticos y líderes de opinión locales y nacionales, además de otras informaciones de gran interés para usted. Bueno, pues sigue la gráfica en aumento en lo que se refiere a los crímenes violentos contra las mujeres en Oaxaca. Ya es insostenible la inseguridad para las mujeres en la entidad. Desapariciones y ataques contra jovencitas y niños a cada momento. El fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, continúa maquillando las cifras de feminicidios y con ello se fortalece la impunidad. El INSABI sigue dando palos de ciego en toda la nación. En tanto la pobreza en nuestro país va en crecimiento, la industria en la fabricación de más y más partidos políticos también continúa en aumento. Cientos de miles de millones de pesos destinados a sostener partidos políticos y cómodamente a sus titulares, mientras la miseria nacional sigue sangrando. El INE repartiendo registros como padrino de bautizo. Sale a la luz pública otra de las graciosas corruptelas de Enrique Peña Nieto y sus cómplices socios, ahora en Liconza, la leche del pueblo. El GHB, la droga moderna para los violadores, de venta en el mercado negro, económica y fácil de adquirir, pero a veces mortal. Ineptas y estúpidas medidas de prevención para evitar el ingreso de coronavirus en México. Las autoridades sanitarias, en su gigantesca ineptitud, casi lo reciben con aplausos para no manchar nuestra hospitalidad. En Pakistán aprueba la ley para ahorcar públicamente a los violadores y asesinos de niños. Por lo pronto, una mujer a punto de ser violada le cortó el pene al frustrado violador. Hasta el momento buscan incansablemente la preciada y viril estatuilla y se publica su fotografía hablada con las señas particulares de sus características. Y aumenta la antipatía generalizada en contra de las comisiones nacionales y locales de los derechos humanos en virtud de sus tan deplorables actitudes en favor de los criminales y en la indiferencia hacia las verdaderas víctimas. Ejemplos hay cientos. La voz generalizada opina que esta instancia debe desaparecer. Estos y otros temas de interés para usted aquí en Realpolitik Televisión. Comenzamos. Y bien, en razón de justicia, al parecer sigue la bata dando en relación a la siempre tibia y ya tan acostumbrada actuación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En este sentido, parece ser que el fiscal general del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, prefiere mantener su imagen pública e inmaculada que el de afrontar la realidad de la violencia que cada día macera más a la ciudadanía oaxaqueña, sobre todo en lo que se refiere a los casos graves que afectan directamente a las mujeres de la entidad. Las cifras oficiales de feminicidios presentados ante el Secretariado de Seguridad Nacional son muy bajas, están maquilladas y son tan solo para cubrir la espalda del titular de una fiscalía incapaz de garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres. A diario casos de jovencitas y niños asesinados y violados, mujeres desaparecidas sin encontrar pista ni rastro. Los criminales pocas veces son localizados y cuando es así, los tratan con el pétalo de una rosa o los dejan libres gracias a su majestad, la eterna impunidad, y a la tibieza de una fiscalía que aún no logra quitarse la venda de la realidad sangrienta que vive a diario nuestro otrora pacífico y hermoso estado de Oaxaca. Así pues, en razón a las anteriores circunstancias, la actitud de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca resulta a todas luces sospechosa, pues genera fallas en un elemento tan vital e importante como es o son los asesinatos dolosos contra las mujeres. Para ejemplificar la manera de cómo las cifras de los feminicidios se desvían hacia la tipificación de otra clase de delitos,
Basta citar la completa impreparación de los peritos, jueces y la propia Fiscalía del Estado. En este sentido está el caso de María Eugenia, una joven reportada como desaparecida, de la que posteriormente su cuerpo fue encontrado sin vida y con señales de violencia. Su cadáver fue localizado en un paraje desconocido, totalmente expuesto, y la estúpida clasificación dada por la Fiscalía y la ineptitud de los impreparados peritos fue de simple muerte por asfixia, es decir, no clasificado como feminicidio. Casi nos dan a entender que no hay delito que perseguir, como aquel sujeto que fue ahogado por unos tipos en el océano y los ineptos le echaron la culpa al mar. Por desgracia no pudieron encarcelar al océano. Así es de que don Rubén Vasconcelos Méndez ha tratado de utilizar el maquillaje de que los feminicidios en Oaxaca van a la baja, con una reducción de más del 50%. Seguramente don Rubén tuvo una pesadilla cuando se había quedado dormido revisando uno de los casos y soñó que la tasa de feminicidios había bajado, pero cuando despertó en realidad había sido la taza del café la que se le había caído al piso. Tristemente así continúan las cosas. Y en otros aspectos resulta verdaderamente deplorable el hecho de que cada día aumentan considerablemente las quejas sobre la actuación ineficaz y parcial de la Comisión de los Derechos Humanos, llámese local o nacional. En cada caso delictivo se suman las quejas de las propias víctimas de diferentes delitos, pues lejos de ser atendidos conforme los prometidos preceptos de dicha comisión, más bien se centran en el cuidado, la atención y la protección de los sádicos criminales, dejando al margen a la sufrida víctima. La Comisión de Derechos Humanos se preocupa por vigilar que los delincuentes no reciban maltrato, que no los agredan, que no los presionen psicológicamente o que ningún policía se atreva a sacarles la lengua, en tanto las víctimas esperan a la deriva y en la indiferencia se haga plena justicia por el amor de Dios. Sería interminable citar los cientos de ejemplos que suceden a diario como los antes mencionados, ya que los defensores de los derechos humanos más bien adoptan la postura de férreos e implacables defensores de los criminales, dejando en segundo término a la víctima. Casos, repito, los hay miles. Los asesinos capturados se les protege con chalecos antibala, les protegen el rostro y la identidad, omiten sus apellidos y les ponen en sus manos, a veces casi rogándoles, a un abogado defensor. Casi les limpian el sudor de su frente y hasta les enjugan sus lágrimas, y así, de esta manera, gracias a las tristes y equivocadas recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos, muchas veces al sádico criminal le reducen la pena carcelaria de manera considerable para que al salir el susodicho sujeto vuelva a hacer exactamente lo mismo. Dentro de los cientos de casos habidos, el más reciente fue el de la pequeña Fátima violada y asesinada, y cuyos delincuentes, bajo el calor apapachador de los derechos humanos, les han hecho docenas de interrogatorios en el sentido de si son o no maltratados, violentados, insultados, presionados u ofendidos, en tanto que la familia de la pequeña Fátima que se rasque con sus propias uñas. Al menos así lo da a entender la Comisión de Derechos Humanos. Las víctimas no tienen derecho a nada, los delincuentes, los asesinos, los sádicos, los perversos y los psicópatas, eso sí tienen todos los derechos del mundo por parte de la Comisión Nacional o Local de los Derechos Humanos, motivo por el cual, haciendo eco a la voz ciudadana, todos desean que esta instancia desaparezca definitivamente del mapa de las falsas llamadas ONG. Bueno, y en relación precisamente con el tema anterior, las muertes violentas en el estado de Oaxaca, aunado todo esto a la violencia sexual, familiar, física y económica, continúa en aumento, por lo que empresarios, políticos, religiosos y los sectores sociales se han sumado al llamado de un paro nacional de mujeres en el afán de buscar alternativas que frenen la violencia de género y los feminicidios. La violencia contra mujeres en las últimas fechas ha sido prácticamente imparable.
En enero de 2020, el estado de Oaxaca se posesionó en el número 3 de mujeres asesinadas dentro de la lista nacional, con 22 homicidios dolosos. Y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, uno de los últimos asesinatos que conmocionó últimamente a la sociedad oaxaqueña fue el de una bebé de tan solo 1 año y 8 meses de edad. Murió cuando recibía atención médica en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña después de haber sido víctima de violación y abuso sexual. Su padre, de nombre Ernesto N., es el principal sospechoso y su madre, la sanguinaria cómplice cuyo nombre a secas es María N., un crimen al que no se le encuentra nombre. Existe por lo anterior un pánico permanente de las familias oaxaqueñas, de las madres y padres de familia, que a diario se enteran en las noticias de jovencitas que desaparecen, que son violadas y encontradas muertas, que son masacradas sádicamente y cuyo único pecado es asistir a la escuela, a sus obligaciones, y así el pavor aumenta con las omisiones que ofrece la Fiscalía General del Estado en la gran variedad y diversidad de crímenes de toda índole. En un no pasa nada, todo está bien. Somos uno de los estados más seguros de la República Mexicana. Vaya justificaciones. Bueno, y en otro de los temas ya muy acostumbrados en nuestro país, surge a la luz pública una más de las corruptelas del sexenio del señor Enrique Peña Nieto. Ahora correspondió a la podredumbre que emergió de Liconza, una empresa del gobierno federal que, por cierto, se publicita como dependencia con responsabilidad social conformada por capital humano por excelencia. Y bien, pues esta empresa benefició por debajo del agua con miles de millones de pesos a sus directivos estrella. La Auditoría Federal de la Federación documentó un verdadero desastre millonario en lo que fue Liconza durante el último año de Enrique Peña Nieto, en el llamado Año de Hidalgo. Por otra parte, el importante diario Reforma informó en una publicación de sobreprecios, compras fantasma, aviadores, deudas pendientes de cobrar, descontrol en la salida de mercancías, así como contratos ilegales de propaganda. Todo lo anterior fue tan solo una parte de las irregularidades detectadas en ese organismo, dependiente en ese entonces de la Sedesol, primero a cargo de Rosario Robles y después de Eviel Pérez Magaña, el político sin brillo pulido al vapor por el PRI. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la empresa Liconza fue encabezada por Héctor Pablo Ramírez Puga de diciembre de 2012 a febrero de 2018 y posteriormente por el también oaxaqueño Abelardo Manso González, ex senador del PRI, y quien se desempeñó como director general de un área denominada Opciones Productivas bajo las órdenes de Eviel Pérez Magaña. ¿Y sabe usted que para inventar dependencias, direcciones, departamentos, con el fin de repartir huesos a sus cuates y a sus incondicionales besamanos, esos señores se pintaban solos como verdaderos campeones, inventando más y más dependencias? Bueno, pues en otros aspectos, un poco más allá del lado opuesto del mundo, específicamente en Pakistán, una mujer que estuvo a punto de ser violada sexualmente en el interior de su domicilio, aparentemente por un sujeto desconocido, inexplicablemente se defendió, lo atacó y en un descuido le cortó finalmente el pene. Estos hechos se registraron el pasado 3 de enero en el estado de Punjab, cuando el agresor ingresó a la casa de la joven intentando perpetrar una violación. Momentos después, la mujer se percató de su presencia y fue rápidamente a la cocina por un cuchillo con el cual le cortó de un tajo el órgano reproductor a quien se cree que era incluso vecino de la misma colonia. Después de que el tan preciado trozo masculino salió volando por los aires, la mujer llamó de inmediato a las autoridades y el presunto violador fue trasladado de urgencia a un hospital desangrándose totalmente, siendo apenas el pasado martes cuando fue dado de alta.
pero ya sin su amada estatuilla de la virilidad. Se dice que el agresor lloraba amargamente más que arrepentido por su fechoría, lo hacía más bien por la pérdida de su valioso elemento de la virilidad y solicitaba a gritos que la buscaran para que le fuese injertada nuevamente. Pero por más que se indagó y se publicitó en las redes sociales, incluso con la fotografía del miembro y de algunos de sus rasgos particulares del mismo, el susodicho y ansiado pene no apareció por ningún lado y el agresor tuvo que conformarse con su nueva vida de abstinencia, castidad y celibato, a la fuerza, claro. Tal vez algún can malicioso, hambriento, famélico y callejero le dio un triste final como alimento. Vaya usted a saber, pero sería una magnífica idea el aplicarlo aquí en México para que con ello pudiesen escarmentar todos esos pseudosacerdotes pederastas y violadores, timadores de los nobles creyentes, y de paso a los Inmaculados Legionarios de Cristo, en donde doña Marta Sagún recogía las limosnas y el señor Fox la hacía de simpático monaguillo con botas. Bien, pasando a otros temas, no sabemos hasta cuándo habrá un notable progreso en las instituciones del Seguro Social, pues recientemente ha salido a la luz pública la inmensidad de hurtos que se han venido cometiendo desde su interior en cuanto a medicamentos y equipos costosos de diversos tipos, lo cual perjudica notablemente el avance en las atenciones a pacientes cuya vida depende de muchos de los insumos antes mencionados. En las últimas fechas se han descubierto la consumación de robos en los hospitales de alta especialidad, como son el Centro Médico Nacional de la Raza, el Hospital Victorio de la Fuente Narváez, también de la Ciudad de México, así como en diversos nosocomios de Michoacán, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Quintana Roo. De acuerdo con la información brindada a través de Transparencia, en este sentido se afirma que son muchas las denuncias, pero son muy pocos los procedimientos administrativos que se abren contra los responsables. Tampoco se informa de personas consignadas, pese a que ha habido robos por cantidades verdaderamente cuantiosas, y todos guardan cierto hermetismo. De esta manera, y en gran medida, el desabasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social se debe precisamente al robo de medicamentos tipo hormiga. Se genera, de esta manera, una especie de huachicoleo de medicamentos dentro del propio Seguro Social. Abel Valdés, director de innovación de Nostrox, resalta que las cadenas de corrupción que involucran al llamado robo hormiga en las instituciones de salud pública es uno de los principales motivos del desabasto, y dijo por otra parte, identificamos ineficiencias en el sistema y por otro lado, niveles de corrupción. El primero es el robo hormiga, dijo, y el segundo es la cadena de distribución que no está clara y que nos parece que lo más seguro es que regresemos a los intermediarios, concluyó. Por su parte, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias estima que el mercado de medicinas y fármacos está valuado en 185,000 millones de pesos al año. Así es de que cuando en el Seguro Social le digan que no tienen en existencia el medicamento que necesita, es muy probable que estén metidas varias uñas negras y largas en el desabasto. Y procure usted no reclamar, porque se arriesga a que lo echen a la calle los elementos de seguridad adscritos al nosocomio, y además por andar de rezongón hasta le pueden cancelar la cita súper urgente que le habían programado para dentro de 15 meses. Así que calladitos conservaremos la buena armonía con el IMSS. Y bueno, ya para concluir les tengo a un gran sector de personas una muy mala noticia. Resulta que hay una terrible amenaza por parte del señor Vicente Fox. Este hombre asegura que va a lanzar como candidata a la próxima presidencia de la República a la señora Marta Sagún. Muchos amigos me han expresado en este sentido que Dios nos agarre confesados.
pobre de mi México querido. Y bien, amables amigos, finalmente les recuerdo que en la edición número 441 de su revista Realpolitik, usted podrá leer además los artículos Andrés Carlos Salinas Obrador de Martín Moreno, La violencia de todos los días de Teodoro Barajas, Ser mujer en esta cuarta transformación, un peligro de muerte de Kenia López Rabadán, Migrantes y desarrollo de José Murat y Destituir al presidente de Beatriz Pajés. Desde luego también podrá usted leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez, Desde el portal de Ángel Soriano, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Muchísimas gracias por el favor de su atención a nuestro resumen semanal de Realpolitik Televisión. A nombre de nuestro gran equipo de periodistas y analistas políticos nacionales y locales, su servidor Miguel Rodríguez Cerda les invita cordialmente para que nos acompañen una vez más a partir del próximo lunes. Síganos a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Participe con nosotros y forme parte de Realpolitik Televisión, un noticiero a través de redes sociales, pero de contenido y formato especial de canal abierto para su mayor disfrute. Coordinador de Información Luis Ramírez. Edición general Óscar Luría Polanco. Una producción de Realpolitik Televisión. Gracias y hasta la próxima semana.